Hola, mi nombre es Ricardo Marín Méndez, soy de la licenciatura en cirujano dentista del grupo 2H4. Voy a exponer sobre el quinto par craneal, que es el trigémino. Recordemos que es un nervio mixto con fibras sensitivas y fibras motoras. Este nervio transmite la sensibilidad hacia la cara, órbita y fosas nasales y motoras hacia los músculos de la masticación. El trigémino tiene su origen en las fibras sensitivas originales en el ganglio de Gasser, en el cual van a formar la raíz sensitiva que penetra en el neuroeje de la protuberancia anular en su borde anterior inferior, siendo su origen aparente. El ganglio de Gasser va a tener un desdoblamiento de la dura madre, tiene una forma semilunar, ubicado en la fosa de Gasser, en donde el desdoblamiento de la dura madre va a formar el Cabum de Meckel, que va a ser la parte externa del seno cavernoso, que va a ser una agrupación de venas, ubicado en el esfenoide lateral de la silla turca. El ganglio de Gasser en su borde inferior, lateral, va a tener su relacionado con la raíz motora, que es este puntito, y va a tener un borde postero interno relacionado con la raíz sensitiva, un borde antero externo donde va a estar relacionado con donde nacen las tres ramas del trigémino, el nervio el oftálmico, el maxilar superior y el maxilar inferior. El ganglio de Gasser va a constar con células con prolongaciones que van a formar una rama periférica y una rama central. La rama periférica va a constituir a las fibras sensitivas que forman al nervio, y la rama central va a constar va a formar a la raíz sensitiva que penetra en el neuroeje, siendo dividiéndose en dos ramas, ascendente y descendente. La rama descendente, inferior o vulvar, se va a extender hacia abajo hasta la parte superior de la médula cervical, que va a formar la raíz bulboespinal, en donde va a terminar en el núcleo gelatinoso de la raíz descendente. Las ramas superiores van a formar la raíz de locus coruleus, que es esta parte, que está identificada como la respuesta del pánico y del estrés. Y en ese locus coruleus van a encontrarse la raíz que van a formar al núcleo medial, que va a ser esta parte, en donde va a conocer también como núcleo principal sensitivo. Y van a haber otras ramas que se extenderán hacia arriba, en donde van a terminar el núcleo mesencefálico del trigémino. Las fibras motoras van a tener su origen en dos núcleos masticadores, uno principal y otro accesorio, en el cual cada uno van a tener sus raíces. En el núcleo, la raíz superior o descendente del núcleo accesorio va a estar colocado, separado del núcleo accesorio, colocado por fuera del acueducto de Silvio, en donde se va a extender esta raíz para alcanzar a la raíz inferior, que va a ser el núcleo principal, para formar a la raíz motora, en donde se extenderá hasta la protuberancia, en donde se va a juntar con la raíz sensitiva para formar al nervio, en donde se extenderán hacia el ganglio de Gasser para formar la raíz sensitiva y fibromotora, pero digamos que la raíz sensitiva y raíz motora va a tener se va a desprender y se van a fusionar, a unirse con el tronco del maxilar inferior. Bueno, ahora vamos con la primera rama, que es el oftálmico del trigémino. Va a ser un ramo sensitivo, va a tener su origen en el ganglio de Gasser, en su borde antero interno, en el cual va a atravesar en el plexo cavernoso, quedando por debajo el tercer y cuarto par craneal, donde va a emitir sus ramas o nervios, que va a ser la rama interna o nervio, la rama interna o nervio nasal, la rama media o nervio frontal, y la rama externa o nervio lagrimal. Bueno, el tronco oftálmico emite ramos meningios, en el cual uno se dirige hacia atrás, donde va a quedar cerca del cuarto par craneal, y se va a extender a la tienda del cerebelo, conocido como nervio recurrente de Arnold, que es en el cual transmite ramas anastomóticos para el tercer, cuarto y sexto par craneal. El nervio nasal que había mencionado sobre la rama interna del oftálmico, este nervio nasal va a penetrar en la hendidura esfenoidal, va a pasar por el anillo de Zinc, y va a seguir una dirección, quedando por arriba
del músculo, quedando por arriba del nervio óptico y por abajo del músculo recto superior, en donde va a dirigirse hacia el músculo oblicuo mayor, que es en donde va a penetrar en el agujero etmoidal anterior de la cavidad orbitaria, dividiéndose en dos ramas, en un nervio nasal interno, o también conocido como nervio etmoidal anterior, y un nervio nasal externo. Pero antes de esas divisiones, este nervio nasal emite ramos colaterales, que van a ser la raíz sensitiva para el ganglio oftálmico, los nervios ciliares largos y el nervio esfenoetmoidal de Luschka, destinado hacia el seno esfenoidal, que sería en esta parte. Este es el seno esfenoidal que me refiero. Bueno, ahora seguimos con el nervio nasal interno o nervio etmoidal anterior, que sería en esta parte. Este nervio, pasa por el conducto anterior, conducto etmoidal anterior, como ya mencioné, donde va a llegar hacia la lámina cribosa y va a estar acompañado de la arteria etmoidal anterior, donde penetran en la lámina cribosa dirigiéndose hacia las fosas nasales. En donde al llegar al tabique va a distribuir ramos interno y un ramo externo, en el cual el ramo interno quedará en la parte anterior del tabique, y los ramos externos va a quedar en la parte externa de las fosas nasales, que llegan hacia la piel del lóbulo de nariz, en el cual van a formar, se va a conocer como nervio nasolobar, que es esta parte. Esta es la rama del nervio nasolobar, del nervio nasal interno. El nervio nasal externo, que digamos sigue la dirección del nervio nasal original, se extiende quedando por debajo en la borde inferior del músculo oblicuo mayor y por debajo de la polea de este mismo músculo, en donde va a dividirse en ramos ascendentes y ramos descendentes. Los ascendentes van a estar destinados hacia la piel en el espacio interciliar y los descendentes hacia las vías lagrimales y los tegumentos de la piel de la raíz de la nariz. Luego la rama media o nervio frontal del oftálmico, penetra en la hendidura esfenoidal, va a quedar pasa por el anillo de Zinc y del cuarto par craneal por dentro del conducto lagrimal, que sería este nervio frontal. En donde va una vez dentro de la cavidad orbitaria, en su parte interna, va a dividirse, una vez en la parte interna de la cavidad orbitaria, va a seguir una dirección en la cara dorsal del músculo elevado del párpado superior, en donde antes de llegar al reborde orbitario va a emitirse dos ramas, un nervio frontal interno y un nervio frontal externo. El nervio frontal interno va a emitir, va a penetrar en la órbita y va a llegar hacia la polea del músculo oblicuo mayor, en donde va a emitir numerosos ramos, que se clasifican en un grupo. Un grupo va a ser para el periósteo y hacia la piel de la región temporal, de la región frontal, perdón. Otro grupo para el párpado superior, que aquí se vería en el párpado superior, y un tercer grupo o ramos nasales para la raíz de la nariz. El nervio frontal externo, que es también conocido como supraorbitario. Este nervio se conoce así debido a que, digamos, escapa de la órbita y se dirige hacia el agujero supraorbitario, en donde emite ramos ascendentes y descendentes. Los ramos ascendentes van a distribuirse igual hacia el periósteo en la piel de la región frontal y los descendentes hacia el párpado superior y a los ramos óseos. Luego el nervio lagrimal, o también conocido como rama externa, su nombre lo indica, es la rama más externa del oftálmico, en el cual penetra en la hendidura esfenoidal y distribuye por fuera del anillo pasa por el anillo de Zinc, en donde va a dirigirse en el borde superior del músculo, en el borde superior, en el músculo recto externo, destinado hacia la glándula lagrimal, que sería esta. Pero antes de llegar hacia la glándula, va a emitirse en dos ramos, un ramo interno y un ramo externo, en el cual el ramo interno, que sería va a continuar en el borde externo del párpado superior,
y en la piel de la región temporal adyacente, en donde terminará en un arco posterior que se anastomosa con el ramo orbitario del maxilar superior. Y el ramo externo, que es va, bueno, también conocido como lacrimopalpebral, va a llegar hacia la glándula para inervar. El ganglio óptico, el ganglio oftálmico, o también conocido como ganglio ciliar, va a tener, que sería en esta parte, va a tener fibras aferentes y eferentes. Las aferentes van a ser por una raíz motora que le proporciona el motor ocular común, que sería en esta parte. Una raíz sensitiva que va a ser de parte del nervio nasal, que ya mencioné. Y una raíz simpática que va a ser del plexo cavernoso, que junto con el nasal penetran, pasan por el anillo de Zinc para llegar hacia el ganglio, que sería Sus fibras eferentes, que van a ser estas, las verdes, estas van a conllevar hacia van a formar parte, bueno, forman los nervios ciliares cortos, donde antes de llegar hacia el globo ocular van a emitir ramos superiores e inferiores, se distribuyen, pero antes de penetrar van a emitir ramos para envolver al nervio óptico y a la arteria oftálmica. Penetran la esclerótica y llegan hacia la lámina fusca, distribuyéndose en el músculo ciliar, en el músculo del iris y en la córnea. Luego seguimos con el nervio del maxilar superior, que es la segunda rama del trigémino. Tiene su origen en el ganglio de Gasser en su borde anteroexterno, en el cual es un ramo sensitivo. Desde su origen llega hacia el agujero redondo mayor, que va a atravesarlo y penetrar en la fosa pterygomaxilar, que sería en esta parte, en la fosa pterygomaxilar, y se distribuye hacia abajo y hacia adelante y hacia abajo, como se ve aquí, para penetrar en la hendidura esfenomaxilar, en donde se distribuirá en el canal suborbitario, que después se convierte en un conducto suborbitario y sale por el agujero suborbitario, donde va a emitir sus ramos terminales, que se van a conocer como nervio suborbitario. Estos ramos terminales de este nervio que acabo de mencionar van a tener sus ramos para hacia el párpado inferior, ramos nasales que recogen las impresiones nasales de la raíz de la nariz, y ramos labiales que son que se distribuyen hacia el labio superior, al igual que la mucosa y el carrillo. Este nervio avanza por el desdoblamiento de la dura madre, que en la base de las alas mayores del esfenoides, que se encuentran en esta parte, en el cual va a estar relacionado con el seno por dentro del seno cavernoso. Este nervio del maxilar superior va a quedar por arriba de la fosa pterygomaxilar, que es esta parte, como ya mencioné, y por arriba de la arteria maxilar interna y del ganglio esfenopalatino de Meckel. Este mismo nervio va a estar acompañado de la arteria suborbitaria, en donde va a estar por arriba del seno maxilar, separada de esta cavidad por una delgada capa ósea, que sería esta. Bueno, este nervio va a emitir sus ramos, en el cual va a ser un ramo meningio medio, que es que estoy señalando, en el cual se desprende antes de que el maxilar superior penetre en el agujero redondo mayor, se distribuye hacia las fosas esfenoidales y las meninges, en el cual se relaciona con la arteria meningea media. Luego el ramo orbitario, que sería esta parte, se desprende del tronco del maxilar superior, antes de que penetre en el agujero suborbitario, el canal suborbitario, donde va a emitir un ramo temporomalar, extendiéndose en la pared externa de la cavidad orbitaria en el periósteo, y los ramos malares se dirigirán hacia el conducto malar, en el cual va a emitir sus ramos para la piel del pómulo. Luego va a haber un ramo temporal que se distribuye hacia la fosa temporal, donde se anastomosa con el temporal profundo anterior, que es del maxilar inferior. Luego va a haber otro, ¿cómo se le conoce? Como ramo lacrimopalpebral, que va a emitir un filete lagrimal, en el cual se anastomosa con el ramo nasal del oftálmico, distribuyéndose hacia la glándula lagrimal. Y un filete palpebral que se va a distribuir hacia el párpado inferior. Luego el nervio esfenopalatino. Este nervio es muy importante,
ya que se desprende del tronco del maxilar superior, aquí se puede ver, en donde emite 2 o 3 ramos al ganglio esfenopalatino, en el cual sigue una dirección oblicua y hacia abajo, en donde emite sus ramos terminales de este nervio, que van a ser los orbitarios, los nasales superiores, el nasopalatino, el pterigopalatino, los palatinos anterior, medio y posterior. Como mencioné sobre los nervios orbitarios, estos nervios van a penetrar en la hendidura esfenomaxilar, en donde se van a distribuir hacia el agujero etmoidal posterior, donde penetran este agujero y se distribuyen hacia las celdillas del laberinto, o también de las celdillas etmoidales, o también conocidas como laberinto etmoidal, que es toda esta parte que estoy enseñando. Los nervios nasales superiores, también conocido como ramas externas del nervio esfenopalatino, estos penetran en el agujero esfenopalatino y se van a hacer de 2 a 3 ramos, en el cual se van a distribuir en la mucosa de las fosas nasales en el cornete superior y en el cornete medio, o también conocido como concha media. Acá está. El nervio nasopalatino, va igualmente a perforar el conducto esfenopalatino, creando por delante de la arteria esfenopalatina, en donde se va a extender y penetrar en el conducto palatino anterior, o también conocido como conducto incisivo. Va a atravesar para inervar la mucosa de la bóveda palatina en su parte anterior y en algunos incisivos. El nervio pteropalatino o nervio faringio de Vogt, o también conocido como faringio, se distribuye hacia atrás, como pueden ver, acá está la nariz, se distribuye hacia la parte posterior, en el conducto pterigopalatino, distribuyéndose hacia la mucosa de la rinofaringe o nasofaringe, o también conocido como cabún. Los nervios palatinos van a ser palatino anterior o también mayor, nervio palatino medio y palatino posterior o menor. Estos son: el nervio palatino anterior tiene su origen, se extiende hacia abajo y penetra en el conducto palatino posterior, pero antes de esa penetración va a emitir un ramo, que es un ramo para el cornete inferior. Una vez penetrando en el conducto palatino posterior, va a emitir ramos hacia la bóveda palatina y a la encía, como se ve acá. Y algunos autores apoyan apoyan la idea del ramo que se distribuye hacia el velo del paladar, donde va a relacionarse con el nervio palatino medio, que es en el cual va a distribuirse también en algunas ocasiones acompañando al nervio palatino anterior y en ocasiones penetrando en el conducto palatino accesorio, donde se va a distribuir hacia el velo del paladar. Luego el nervio palatino posterior, que es directamente se distribuye hacia el conducto palatino el conducto palatino accesorio, en donde va a distribuirse en 2 ramos, un ramo anterior y un ramo posterior. El ramo anterior va a ser para la mucosa, la parte superior de la mucosa del velo del paladar, y la parte posterior hacia para inervar al peristafilino interno, al palatogloso y el faringostafilino, que son las mucosas del paladar. Luego los nervios alveolares, o también conocidos como nervios dentarios, van a ser anterior, medio y posterior, son los superiores. Acá se notan, el nervio el nervio alveolar posterior se desprende del tronco del maxilar superior por delante de la fosa pterigomaxilar, en donde se va a distribuir hacia los conductos alveolares posteriores, que van a ser de 2 a 3 ramos, distribuyendo ramos para los molares, al igual que a la mucosa del seno maxilar y al igual que el maxilar, al hueso del maxilar. El nervio alveolar medio, que está aquí, acá, se desprende del, ¿cómo se llama? Del tronco del maxilar superior antes de que penetre en el conducto suborbitario. Se va a distribuir hacia la pared anteroexterna del seno, donde se anastomosa con el nervio alveolar posterior y el anterior, formando el plexo alveolar, y emite ramos para los premolares y caninos, en algunas ocasiones caninos.
Y el nervio palatino anterior, este se desprende del tronco del maxilar superior cuando penetra en el agujero, suborbitario, distribuyéndose hacia el conducto alveolar anterior y emitiendo ramos para los incisivos y caninos. Luego el ganglio esfenopalatino de Meckel, que es este se va a encontrar por debajo del tronco del maxilar superior, en lo profundo de la fosa pterygomaxilar, en donde va a tener ramos aferentes y eferentes. Los aferentes van a ser los ramos que había mencionado del nervio esfenopalatino que le proporciona, de 2 a 3, formando las ramas externas y las ramas posteriores, o también conocido como nervio vidiano, que este nervio vidiano, que es en esta parte, va a pasar por el agujero rasgado anterior, penetrando en el conducto vidiano y llegando hasta lo que es el ganglio. Y los ramos eferentes van a ser todos los que acabo de mencionar sobre los ramos terminales del nervio esfenopalatino, siendo los orbitarios, los nasales superiores, el nasopalatino, etc. El nervio vidiano va a ser una constitución de ramas que va a ser por una rama motora que va a ser del plexo superficial mayor, que va a ser del facial, un ramo sensitivo que va a ser del plexo profundo mayor, que va a ser del glosofaringio, y un ramo simpático que va a ser del plexo pericarotidio. Y por último, el nervio del maxilar inferior. Este nervio va a ser más grueso que los anteriores. Recordemos que es un nervio mixto que va a ser por la agrupación de la raíz sensitiva y la agrupación de la raíz motora. Este nervio va a tener su origen en el borde anteroexterno del ganglio de Gasser, aquí, en el cual va a estar contenido por el desdoblamiento de la dura madre hasta llegar al agujero oval, en donde se va a relacionar con la arteria meningia menor. Este nervio del maxilar inferior, al salir del agujero oval, va a pasar por la aponeurosis interpterygoidea y por el ganglio óptico al cual se une, que ese es el ganglio, se va a dividir en un tronco anterior y posterior, pero antes de su bifurcación va a emitir un ramo meningio o ramo recurrente que se extenderá otra vez llegando hacia el cráneo y introduciéndose en el agujero redondo menor, relacionándose con la arteria meningia media y distribuyéndose hacia las meninges. Bueno, como mencioné, el tronco anterior va a emitir 3 ramas o 3 nervios. Va a ser el temporobucal, o también conocido como temporobuccinador, el temporal profundo medio y el temporomaceterino. Bueno, el temporobucal o temporobuccinador es en el cual va a tener su origen entre los haces del pterigoideo externo, en donde va a dividirse en un ramo ascendente, que va a ser el temporal profundo anterior, que va a distribuirse hacia los haces anteriores del temporal. Un ramo descendente, que va a ser el nervio bucal, que se extiende en la cara interna del tendón del temporal, distribuyéndose hacia la cara externa, del músculo buccinador, donde emite ramos para la piel y la mucosa del carrillo. Y luego el temporal profundo medio, que es en el cual va a quedar se va a extender hacia arriba y hacia la cresta esfenotemporal, distribuyendo sus ramas hacia las haces medios del temporal, que van a ser estos. Y el temporal profundo, el temporomaceterino, este nervio va a quedar por arriba de los haces pterigoideos, que se nota aquí. Va a tener una rama ascendente, en el cual se va a distribuir hacia los haces posteriores del nervio temporal, del músculo temporal, y un ramo descendente que se va a conocer como nervio maceterino, en el cual va a pasar por la escotadura sigmoidea y va a distribuirse a lo que es al músculo maceterino en la cara profunda, que sería acá. Este amarillo ahorita lo menciono, que es parte del tronco posterior. Bueno, el tronco posterior emite 4 ramas o 4 nervios, en el cual va a haber un ramo común para el pterigoideo interno, el peristafilino externo y el nervio del músculo del martillo, en el cual los otros van a ser el auriculotemporal, el nervio alveolar inferior y el lingual.
Bueno, el ramo el que había mencionado que va a ser común, este se junta al ganglio óptico al cual se une y va a emitir sus tres ramas, que va a ser el peristafilino, bueno, un ramo se extiende hacia abajo, penetrando en la cara profunda del pterigoideo interno, que es esta parte, que por eso se le va a conocer como el pterigoideo interno, perdón, el pterigoideo interno, que se le va a conocer como el nervio pterigoideo interno, que es este, en el cual al penetrar emane una rama delgada que se distribuye hacia la mucosa del peristafilino externo, y por eso su nervio se le va a conocer como el peristafilino externo. Una vez distribuyéndose estos ramos, el tronco se va a separar del ganglio óptico, en el cual va a emanar una rama delgada que se distribuye entre la aponeurosis interpterigoidea y llegando hacia el músculo, a la región del músculo del martillo. Por eso su nombre, el nervio del músculo del martillo. Luego el nervio auriculotemporal, que sería este amarillo, en el cual va a tener su origen cerca del tronco posterior, en el cual va a estar formado por dos raíces, formando un ojal, que es esta parte, en donde va a pasar la arteria meningea media, y se va a distribuir, esta es la arteria meningea media, donde se va a distribuir hacia atrás, quedando por encima de la arteria maxilar interna, y se va a emitir un ramo ascendente, que se le va a conocer como ramo temporal del nervio auriculotemporal, que sería esta parte. Pero antes de esa rama que llega hacia la región de la piel del frontal, va a penetrar en el ojal, va a atravesar el ojal retrocondilio de Juvara, que va a quedar en la parte superior de la glándula parótida y por detrás de los vasos temporales superficiales, en donde va a quedar por delante del conducto auditivo externo, que aquí se ve mejor en la imagen. Aquí va a quedar por delante del conducto auditivo externo, donde va a emitir sus numerosos ramos. Van a ser los auriculares inferiores destinados hacia el conducto auditivo externo, auriculares destinados hacia la articulación temporomaxilar, ramos destinados hacia el nervio alveolar inferior, ramos destinados hacia el facial y ramos parotidios destinados hacia la glándula parótida. Luego el nervio alveolar inferior, que es el azulito, el cual es más voluminoso que las anteriores ramas que he mencionado, el cual tiene su origen desde el tronco, pasa por los dos pterigoideos, en el cual penetra en el conducto alveolar, o también conocido como conducto dentario. Penetra en este conducto, sigue en el conducto alveolar y sale por el agujero mentoniano, que es esta parte, en donde va a emitir sus ramos terminales. En este mismo nervio, el nervio alveolar inferior, va a emitir ramos dentarios, que son, el ramo dentario va a ser el ramo, ¿cómo se llama? Los ramos dentarios, este mismo nervio, antes de sus ramos dentarios, va a emitir ramos para las molares, premolares y caninos. Y el nervio dentario, que me refería, al nervio incisivo, va a distribuirse hacia el conducto incisivo para emitir ramos para los incisivos y canino. Y el nervio mentoniano, que sería aquí, que sale del agujero mentoniano y emite ramos para lo que es el labio inferior y su mucosa, y para los tubérculos mentonianos, que serían en esta parte. Luego el nervio miloioideo, que es esta parte del azulito. Se encuentra relacionado con el nervio alveolar inferior, pero se desprende antes de que el nervio alveolar inferior penetre en el conducto alveolar, en donde se va a distribuir hacia el conducto miloideo, que se encuentra todo esto, distribuyéndose, emitiendo ramos para el miloideo y para el vientre anterior del digástrico. Perdón, aquí está el lingual, se me olvidó. El lingual, que es este verde, el lingual va a tener su origen desde los troncos posterior, pero va a quedar en la parte anterior del nervio alveolar inferior, que aquí se nota, en la parte anterior, en donde va a estar distribuyéndose hasta abajo, hasta la lengua, pero desde un principio va a estar entre los dos tiroideos y entre la aponeurosis intertiroidea
en donde se va a distribuir hacia el hipogloso, geniogloso, en el cual en este se queda colocada, y en el músculo lingual inferior, en donde va a pasar por debajo del conducto de Warthog, que es este. Este es el conducto de Warthog, acá está, y este es el nervio lingual, el verde, en el cual el conducto de Warthog es entre el paso entre la glándula sublingual y la submaxilar. Bueno, llegando, emitiendo sus ramos, una vez ya pasando por todo este conducto, va a emitir ramos para la V lingual, que es la parte posterior de la lengua, cerca de las glándulas, papilas, perdón, las papilas caliciformes. Luego, ¿cómo se llaman? Las ramas, sublingual, de la glándula sublingual, perdón. Esta es la glándula sublingual, donde va a tener ramos aferentes y eferentes. Las aferentes van a ser desde el ganglio sublingual hasta la glándula sublingual, y las eferentes desde la glándula hasta el ganglio sublingual. Pero igual van a tener ramos aferentes y eferentes del ganglio submaxilar, teniendo los ramos aferentes del ganglio los aferentes desde el ganglio a la glándula submaxilar, y eferentes desde la glándula, perdón, hacia el ganglio submaxilar. Pero igual una raíz simpática que va a ser de la arteria facial hacia el ganglio submaxilar. Y por último, el ganglio óptico, o también conocido como ganglio de Arnold, que es esta parte, en el cual va a quedar por debajo del agujero oval, unido al maxilar inferior, en el cual transmite, van a tener fibras aferentes y eferentes. Las fibras aferentes van a ser de 2 a 3 ramos que le transfiere, ramos cortos, que le transfiere del maxilar inferior, que se nota aquí. Y de los aferentes van a ser del petroso superficial, el petroso superficial menor y del petroso petroso profundo menor, que son estos. Y los ramos eferentes son todos los nervios comunes que he mencionado sobre el tronco que se une al ganglio, sobre el pterigoideo interno, el peristafelino externo, el nervio del músculo del martillo, el auriculotemporal y los ramos parotídeos destinados hacia la glándula parótida. Eso sería todo sobre las ramas del trigémino y del nervio trigémino. Espero que les sirva y bueno, espero que hayan disfrutado el video al igual que yo. Muchas gracias.